cacharon que se aprobó el tema del 10% de las AFP. Ahora, se aprobó para llevarlo al Senado, se aprobó como una discusión. Pero me puse a pensar hoy día en la tarde que la gente tiende a pensar, oh, es que la plata de la AFP es mi plata. Yo también pienso lo mismo. Pero me puse a intelectualizar el tema. ¿Es realmente nuestro dinero? ¿Qué piensan ustedes? Obvio, ya. Pero cuando ustedes dicen que es su plata, ¿por qué dicen que es su plata en general? ¿Por qué no estoy poniéndolo a prueba? Yo también creo que es nuestra plata, pero quiero ver si nosotros realmente sabemos por qué es nuestra plata. Ya, por ejemplo, lo que dice Rise and Fall es importante. Efectivamente hay un derecho de propiedad sobre el dinero, pero su uso está limitado. Y ese derecho de propiedad que está por sobre el dinero, actualmente nuestro dinero de pensión, que eso está amarrado en la Constitución, también es lo que previene que el gobierno pueda intervenir en la AFP y que pueda hacer, por así decirlo, fondos solidarios a las AFP. Porque como es una propiedad privada, el Estado no puede meterse. Porque es un descuento que hacen en mi remuneración mensual, pero es que va mucho más allá de eso, amigo. Es su plata, pero con un fin social. Ese es el punto que dice, al que quiero llegar, que es lo que está diciendo Benito. Es tu plata, pero tu plata tiene un fin social. Porque el Estado le asegura a las personas que trabajando toda tu vida vas a poder terminar una vida laboral sin tener que preocuparte por seguir trabajando más allá. Pero eso está sostenido en la colectividad de trabajadores. Eso es algo que no se nos puede olvidar. Acá no se trata de que tu plata se guarda en un compartimiento distinto que el resto. Yo creo que hay que hacer una AFP estatal y limitar las utilidades de las mismas. No sé si tú supiste que Chile tuvo una AFP estatal. Se fue a quiebra. Literal. El modelo de la AFP estatal no es desconocido en Chile. Entonces, tenemos una prueba fehaciente de que por lo menos las AFP estatales acá en Chile, que el sistema de reparto, no funcionó. Es su plata, pero es un pilar de bienestar que debería dar el Estado, pero no se cumple, ya que el sistema no es solidario. Los AFP son los fondos que mueven la economía. Eso es verdad. No es negocio, pero eso se fue a quiebra. El Estado no se preocupó de ella porque no le daba plata. Tienen que pensar lo siguiente. ¿Por qué tiene que existir alguien o una entidad que guarde nuestro dinero? ¿Por qué nosotros no estamos guardando nuestro propio dinero? ¿Por qué ustedes nos sacan su dinero mes a mes? ¿Se han hecho esa pregunta? Basándose en que un sistema individual de pensiones no se aplica tanto que nuestra plata tenga un fin social. Más bien es asegurarse que la gente sí se asegure de ahorrar para su jubilación. Porque lo gastamos de una. Ah, o sea, tenemos nosotros también culpabilidad de por qué necesitamos que nos administren. ¿O no? Ahí hay un reconocimiento. Hay un reconocimiento de mala gestión por parte nuestra. Sí, todo el rato. Ya, yo también estoy de acuerdo con eso. Sería bueno que uno pudiera guardar su propia plata. Pero yo también estoy de acuerdo que es fácil meterle mano y malgastar ese dinero. Ya, pues, entonces acá tenemos cosas que son súper paradójicas. Porque por un lado decimos, es nuestro dinero, es mi dinero, pero no puedo tenerlo yo porque si lo tengo me lo gasto. Entonces, Estado, ayúdeme. Ayúdeme porque soy un weón. Es como que hay que prostituyendo el tema, ¿cachai? No todos somos economistas, pero sigue siendo tu plata. ¿Por qué el Estado tiene que venir a administrarte a ti si es tu plata? Yo creo que el sistema económico del Estado no necesita gastar, a comprar, a sacar crédito. Yo creo que estoy de acuerdo, pero también uno tiene que también ser, weón. Es lo mismo que hablábamos ayer. El chileno siempre, por alguna razón, le gusta sacarse de la ecuación de los problemas. Todo es problema del resto menos mío. Y esa weá también está mal. Por eso yo ayer hablaba de que yo creo que el chileno no está listo para el Chile que quiere tener. ¿Se entiende? No, señor, el descuento es obligatorio. Yo no le pedí a la AFP que maneje mi plata, pero amigo, Alex, el tema de la pensión no lo pediste tú, pero Chile en su momento lo pidió. Acá uno tiene que meter a la balanza todas las cosas y nosotros como ciudadanos también somos parte de la ecuación. Al final está hecho por la inflación. Si guardas el dinero no valdrá cuando lo necesites, viejo. Claro, entonces estamos diciendo que necesitamos gente. Al final está hecho por la inflación. Si guardas el dinero no valdrá cuando lo necesites, viejo. Claro, entonces estamos diciendo que necesitamos gente. Cállate, guatón. Ahí sí. Es que lo más malo me parece es que tu dinero no lo puedes heredar a tu hijo cuando muere. Ya, por ejemplo, ahí estamos hablando de zonas que son realmente nefastas, pues bueno. O sea, no puede ser que mi dinero no sea heredable. Ya, ahora hablemos de lo siguiente. Acá todos tienen familia, supongo, ¿no? Yo también había leído que la herencia es mentira, pero también las herencias de la AFP tienen limitaciones. El 100% de tu dinero no se hereda. Hay un gran porcentaje que sí queda para el sistema.
no nos metamos en las ecuaciones que piensa que nosotros, a pesar de que queramos ahorrar, no se nos permite. Mira el gobierno en sus medidas, nos dan crédito, nos hablan de mejorar las deudas, pero nada de eliminarlas. Claro, pero es que, amigo, tenéis que pensar entonces, si eso fuera real, nosotros deberíamos estar peleando entonces de que simplemente no existiera la FPE y que ese dinero que me lo descuenten, no me lo descuenten, no. Pues yo veo lo que hago con la wea, ¿cachai? Entonces, pero nosotros sí tenemos una política de Estado pedida por la gente de que debería apartarse un dinero para la salud y también está el tema de la pensión. Ya, yo lo que quiero que entiendan es que en la práctica el dinero que ustedes tienen en la AFP es suyo, pero al mismo tiempo es de todos. Ese es el tema. Porque es la única manera de poder sostener el colectivo. Porque si no fuera así, no tendría ningún sentido que te descontaran el dinero. ¿Se capta? O sea, ¿qué sentido tiene, weón, crear un organismo que va a hacer lo que tú mismo podrías hacer? ¿Cachai? Bastaría con que el Estado dijera, mira, los bancos o cualquier, no sé, usted puede tener una plata y usted no la puede tocar hasta los 70 años, pero hueá suya. Esa plata está ahí, esa plata no se gasta, no se invierte, está ahí. Ese dinero está metido en acciones también. Mi punto es que uno tiene que también entender que el dinero de las AFP, al ser de uno, pero también es un colectivo, que mi dinero es de todos. Cuando yo estoy trabajando y estoy metiendo plata al sistema y hay un viejito que se está pensionando, no es que ese dinero físico que el viejo tenía es lo que se está pagando. De hecho, ese dinero se está sacando de la fuerza laboral vigente, que es la gente que está trabajando. Porque el sistema necesita renovarse a cada rato, tiene que tener ese flujo de dinero dando vuelta, porque si no se agota. Por las variaciones de dinero, por las especulaciones, porque sube el IPC, porque sube y baja el dólar, porque el costo de vida sube. Todo ese tipo de cosas se van regulando. Entonces, la realidad de las cosas es la siguiente. Que si tú guardaras tu dinero sin necesidad de tener un banco, una AFP o nada, el dinero que tú estás ganando tiene un valor en el espacio-tiempo en el cual tú lo estás guardando. O sea, me refiero, el dinero que yo estoy guardando del 2020 no va a tener el mismo valor que el dinero que yo voy a necesitar cuando sea el 2082, si es que llego a vivir tanto. Entonces, ¿qué pasa con eso? La gente puede ahorrar, pero el sistema de vida y el valor de vida va a cambiar eternamente. Entonces, eso es lo que llevó a las naciones en general en el mundo a pensar cómo hacemos para que el dinero vaya de alguna manera generando más dinero, para poder asegurar la media que tú necesitas para poder... Ese es como el contexto bonito en papel. Obviamente sabemos que en la aplicación no es así. Pero lo que sí se sabe es que si tú guardas tu dinero bajo un colchón, ese dinero va siempre a perder valor con el tiempo. Entonces eso te enfrenta a una situación gigante, porque salvo que tú seas un hueón multimillonario, es decir, que lo que tú ganas en toda época, en todo año y en toda década sea mucha plata, esa persona siempre va a estar sobre la media. Pero si tú eres una persona como el 85% de Chile que tiene un sueldo de la media, tu sueldo de media de ahora en 30, 40 años va a ser insuficiente. Entonces estás ahorrando de alguna manera tú mismo de algo que no te va a ayudar, ¿cachai? ¿Se entiende lo que yo doy de por qué se necesita que ese dinero esté en una parte y no en tu colchón? Más que por el tema, es que si lo tengo me lo gasto. Para que eso funcione, se necesita, además de tu dinero, se necesita un dinero en conjunto para poder hacer cosas con ese dinero. Hoy día, los trabajadores de Chile en conjunto tienen, por lejos, uno de los poderes monetarios más fuertes del país. O sea, si tú contrastas lo que hace la industria minera, lo que hace la industria salmonera, lo que hace la industria vitivinícola, lo que hace la industria ganadera, cada una sola, y tomas el dinero que los trabajadores tienen en la AFP, les ganamos por guaraca. Sin embargo, nosotros no tenemos ningún poder de decisión con nuestro dinero. Es súper extraño. Por ejemplo, y esto lo explicaba el otro día, ¿cómo se llama esto? Fernando Atria, cuando grabamos TVM Constituyente. Que él decía, es una weá súper loca, que nosotros todos los trabajadores sabemos y estamos conscientes que nuestro dinero se está invirtiendo en 1000 cosas, pero que no tengamos poder de decisión de directiva. Por ejemplo, un botón.
Ustedes, por ejemplo, si tienen plata y les dicen, oye, mire, me gustaría que invirtieras en tal empresa, pero tú sabes que esa empresa tiene prácticas antisindicales, por ejemplo, ¿ustedes invertirían en esa empresa? ¿Meterían sus lucas sabiendo, independientemente de que ganen plata, pero si ustedes saben que esa empresa tiene políticas antisindicales, es decir, vulnera a los trabajadores, ¿ustedes meterían su dinero ahí? Yo particularmente no lo haría, ¿cachai? Sin embargo, nuestro dinero, que está en las AFP, no nos permite ni siquiera esa decisión tan básica. Hoy día, por ejemplo, nuestra plata podría estar siendo invertida, weón, en empresas, weón, que lavan dinero, que vulneran a sus trabajadores, weón, que pueden hasta estar aportando a ISIS, weón. ¿No? De ahí podéis jugar de todo, ¿cachai? Entonces, ahí tú tienes un gran problema de que nosotros no tenemos control de nuestros ahorros. Y ahí hay una contradicción. Que en el fondo nuestro dinero que debería estar ahí, nos debería a nosotros permitir, weón, hacer un catastro de dónde se está invirtiendo. Ya, ahora, ¿por qué no se hace eso? Hay que volver ahí a los comentarios más arriba que una persona dijo, es que no somos economistas. En base a eso, se nos deja de lado. Ustedes no son economistas, ustedes pongan la weá, no tienen opinión porque no saben. Y puta, sí, pues, tienen razón igual, pero no sabemos. Pero eso no significa, weón, que tampoco tengamos opiniones que son como básicas. Ahora, ¿por qué yo siento que yo, por ejemplo, no soy un partidario de que la gente pueda sacar su dinero de la AFP en su totalidad? Porque cuando tú sacas el dinero de la AFP, lo primero que tú haces es vulnerar, esto es como las vacunas. Cuando tú dejáis de vacunar a ciertas personas, tú lo que pierdes es la inmunidad de grupo. Entonces, cuando la gente empieza a sacar su dinero de las AFP, tú lo que empiezas a perder es la sustentabilidad en grupo que tiene ese dinero. Entonces, y ahí es un problema gigante. Porque claro, la gente que va a sacar la plata va a decir, tengo mi plata, pero la gente que viene después no se va a poder pensionar. ¿Cachai? Va a quedar la zorra. Es literal que de verdad ese dinero es tuyo, pero al mismo tiempo no es tuyo. ¿Cachai? Ahora, con esto yo no estoy defendiendo la AFP. Lo que estoy defendiendo es la existencia de un sistema que asegure la jubilación. Yo no estoy de acuerdo con que el dinero tenga que volver a la gente. Yo estoy de acuerdo con que se necesita un sistema que haga lo que tiene que hacer. Esa es la wea que yo voy. Pero es que se supone que están ahorrando tu dinero al sacar tu plata, no debería afectar. Es que claro que afecta a los demás, pues amigo. Lo vuelvo a repetir, porque tu dinero se ha transformado en el tiempo. Si tú realmente piensas que lo que tú vas a guardar en la AFP, o sea, si tú a lo largo de tus 40 años de trabajo ahorraste 15 millones de pesos y tú piensas que cuando termine tu vida, o sea, tu vida laboral, deberían estar tus 15 millones de pesos, no le estás dando una razón de existir en la AFP. Para esa weá, guarda la plata tú, pues, weón. ¿Cachai? Porque no sé si entiendes lo que tú estás diciendo o lo que tú estás pidiendo. Como que tú estás diciendo es que si yo pongo 15, tienen que estar los 15 ahí. Entonces la AFP no tiene razón de ser, pues, weón. Esa weá la deberías ser tú. Porque el Estado ciertamente no tiene por qué hacerse cargo de tu incapacidad de ahorrar. Eso es una weá que suene, aunque suene duro, aunque suene feo, nadie le puede exigir a un Estado, weón, que ahorre por ti. Es una weá que no tiene ni pies ni cabeza, ¿cachai? Lo que pasa, amigo, es que mucha gente que, aunque tú no lo creas, no es que yo diga que niegue la existencia de un sistema de ahorro. Lo que se está pidiendo es sacar el dinero de las AFP. Y eso es derechamente malo. Ya, pues, el pilar solidario, ¿por qué es bajo? Eso es por la Constitución. La Constitución no permite que el Estado pueda ser más solidario por el tema de que los dineros tienen un marco de propiedad privada. Podría no ser obligatorio entonces. Es que si no es obligatorio, el sistema también no tiene sentido. No hace lo que tiene que hacer. Los APB, por ejemplo, que es ahorro previsional voluntario, es otra opción, que también está buena, que eso es lo que existe en Estados Unidos. En Estados Unidos existe el 401k, que igual es un sistema muy penca. No lo estoy diciendo como comparación, porque si hay un sistema malo en el mundo de jubilación, es el de Estados Unidos. Solamente estoy haciendo el alcance que lo que tiene Estados Unidos es una APB. Es eso. El tema son las pérdidas pasadas al cotizante y el excesivo margen de esperanza. Ya, y ahí ya nos estaríamos metiendo en tierra de que nuestro sistema no hay que eliminarlo, hay que mejorarlo o que lo reemplace otro funcional, pero lo que voy es que el sistema tiene que estar ahí. Pero para que el nuevo sistema funcione tiene que tener plata. Esa es la weá que la gente de repente no entiende. La plata tiene que estar ahí. Entonces,
No puede ser que la gente saque la plata y llegue a la AFP y diga, oye, mira, tenemos toda esta weá, pero no hay plata, cagaron, ¿cachai? Todos sacaron su plata, entonces tú te acordás de tu mamita que se quería pensionar con buena plata, como la gente sacó la plata, no hay liquidez, no hay ni una weá. Entonces, si tu mamá alcanzó a ahorrar 30 palos, eso es lo que tiene, eso es lo que hay. No hay una sustentabilidad en el tiempo que logre hacer que el sueldo de tu mamá vaya a la par del costo de vida. Ese es el fin de la AFP. La AFP no tiene el fin solamente de guardar tu plata como si fuera un banco, porque para esa weá eso lo debería hacer uno, ¿cachai? ¿Cómo se llama el modelo en el cual desde los empleadores se saca dinero para los pensionados? Eso es el 401k. Yo doy mi ejemplo. Cuando yo trabajé en Estados Unidos, mi 401k es voluntario. Yo veo cuánto le meto. Y usualmente las empresas, ¿qué es lo que hacen? Si tú le metes $10, por darte un número bajo, la empresa te iguala y te dice, yo también meto $10 a tu 401k. Pero eso siempre y cuando tú logres estar trabajando cierto, no sé, ahí depende de la empresa. Esa hueá es súper complicada porque no para todas las empresas es igual y no todas las empresas están obligadas. Tomás, pero toda la gente que no se pensionó, todo el dinero que quedó dentro, bueno, ahí yo no voy a meterme en cosas que no sé. Hay un montón de cosas que hay que ver. O sea, si efectivamente las AFP se ha quedado con dinero que no ha regresado a familiares, asumo que ahí tendrá que venir una entidad experta y que solucione eso de manera inmediata, pues, weón. El que no, sí, pues cuando no tienes heredero ni nada, eso pasa con cualquier cosa. O sea, si tú, por ejemplo, tenías una propiedad y no tenés heredero, no tenés nada, esa propiedad pasa al Estado. Es una wea obvia. Amigo, ¿qué le pasó en el pelo? Tu mamá me lo tiñó. Solo porque estamos en pandemia, una hueá que pasa cada 100 años se podría retirar, es una excepción. Idealmente no debería sacarse. Claro, pero es que no puedes retirar, independiente que sea por pandemia, no puedes retirar el 100%, amigo. Porque todo el mundo lo haría. Y quebrarías al Estado. Y si heredas te cagan con el 40% gratuitamente. Bueno, sí, pues las leyes de herencia de Chile son súper duras, weón. Ahora, volvamos al 10%. ¿Realmente el 10% sirve? Yo considero que no. Yo creo que el 10% es una ayuda. Vaya, aunque ustedes no lo crean, va a mucha gente a ayudarles, weón, a respirar aunque sea un mes, ¿cachai? Que aunque ustedes no lo crean, es mejor tenerlo que no tenerlo. Pero es una mala política pública realmente. En el sentido de que es menos que un paracetamol la weá. O sea, no... Salvo, a ver, Andrónico Lutzik, acá Lutzico, si retira el 10% su weá, va a haber lucas. ¿Cachai? Si va Lutzico a retirar su 10%, weón, va a decir, bueno, sí, pues, weón. Amigo, yo si voy a buscar mi 10%, no sé cuánto irá a ser, weón. 200 lucas, 150 lucas, una weá así debe ser, no cacho. Pero bueno, también reconozcamos, son 150 lucas que en volada me pueden servir, weón, ayudan, ya, estoy de acuerdo. Pero es un tercio de píldora la weá. Lo primero que debe hacerse es primero derogar la medida que Lagos implementó de traspasar las pérdidas de la AFP a los usuarios. Todo eso está amarrado, weón, en la Constitución. Pero cuando eso se cambie, claro, cuando cambie la Constitución, no es que cambie la AFP, sino que por fin se va a poder discutir. Hoy día lo que está pasando es que llega un político y llega a la Cámara Alta o a la Cámara Baja y dice: oigan, vengo con esta idea para discutir, para cambiar la AFP. Y después la Cámara le dicen: métete la weá por la raja, porque no se puede conversar el tema porque es anticonstitucional. Y como es anticonstitucional, no se conversa la weá para no perder el tiempo. Entonces, imagínense que en esencia lo que permite la nueva Constitución es una weá tan sencilla como poder conversar cosas que antes no se podían conversar. Ya eso es un gran paso. Entonces, cuando esa Constitución cambie y permita el poder hablar estas weas, empieza el proceso culiado de ya, conversemos. El problema de sacar ese 10% es que al sacarlo se deben vender algunas inversiones y ahí baja todo el fondo de pensiones y eso quiere decir que todos los weones vamos a perder plata porque ese 10% se tiene que devolver. Pero el fondo va a quedar bajo aunque lo devuelvas. Por eso no quieren algunos tipos. Claro, ese 10% nos va a doler a todos. Nos va a doler de una manera u otra porque sigue siendo últimamente dinero que estaba en tu cuenta que ya no va a estar. O sea, es como si tú tuvieras una cuenta de ahorro, le sacas un 10%, dinero que de un día para otro no está, pues, bueno. O sea, de que nos va a doler per se, sí, nos va a doler, es como obvio. Quizás una posible solución sea que el dinero de las personas fallecidas con la que se quedan en la AFP se fuera a un sistema estatal o de reparto. Y esto ayuda al incremento de las pensiones. Es una buena idea. Acá lo que más se necesita, amigo, es lo que se dijo más arriba. Primero que todo, que las pérdidas y las ganancias las asuman todos. O sea,
Si hay ganancias, gana la AFP y ganan los afiliados. Por igual prácticamente. O si no es que más los afiliados, porque en el fondo el corazón de la AFP somos nosotros. Y que si hay pérdidas también se suman entre todos. Pero no puede seguir pasando esta weá de que es el modelo el que está intacto, es el modelo el que no pierde. Pero el alma del modelo, que son los afiliados, son los que pierden y ahí estamos yéndonos a la mierda. O sea, eso es algo que no puede pasar. ¿Hay algún país que tenga el tema de las pensiones solucionado? El tema de las pensiones, amigos, siempre es difícil. Los países que lo tenían bien estable eran los países, bueno, siempre uno vuelve a los Países Bajos, como Noruega, Suiza, Suecia, en su momento Europa. El problema, que yo creo que esta es una hueá que está más que hablada, es que nosotros dejamos de reproducirnos ¿cómo se llama esto? Con la velocidad que nos reproducíamos antes. Entonces empezamos a generar sociedades viejas. Es decir, aumentaron los viejos y la fuerza laboral que mantiene a los pensionados disminuyó. Y eso pone, ¿cómo se llama esto? En aprietos todos los sistemas. Entonces, hoy en día no hay ningún sistema de pensiones que no esté en entredicho. Hay, por supuesto, unos más malos que otros, pero a nivel global es un problema sistemático. Los únicos lugares donde no hay problemas de pensiones son los lugares donde no existen pensiones. O sea, por ejemplo, para Estados Unidos, las pensiones, las jubilaciones, aunque ustedes no lo crean, nunca ha sido tema. No es una hueá de cultura. Ellos tienen una hueá muy mínima y tienen lo que, por ejemplo, acá nosotros no tenemos. Ellos de verdad ahorra el hueón que quiere. ¿Cachai? Ellos tienen su 401k y cada hueón ve lo que dona. Ahora, hay gente que no dona no porque no sabe. Cada uno ve lo que ahorra. Y hay gente en Estados Unidos que no ahorra no porque no quiera, sino porque no puede nomás. Pues, hay gente que de verdad vive con su cheque a día a día. Ya los estados, imagínate que en Estados Unidos, como un país federal, tú te podés llegar a cagar la cantidad de impuestos que tienen. Tienen impuestos por el país, tienen impuestos por el estado, tienen impuestos por el county, que es como la comuna, tienen su impuesto del Medicare, ¿cachai? Y a eso tenés que agregarle tu pensión voluntaria. Y hay gente que simplemente no le da el cheque para eso. Lo que pasa es que, por decir, tu cotización un 7%, de sacar el 10%, como tienes que devolverlo, ahora estarás cotizando un 15%, por decirlo, hasta pagar la deuda y luego seguir con tu 7% normal. O sea, pagas la deuda, pero tu fondo no queda igual a como era cuando lo pediste, queda más bajo, incluso pagando la deuda. Ya, yo no sabía esa weá, peor todavía, pues, ¿cachai? Peor todavía. Este 10% es una medida que si tú me preguntáis, puta, no debió haber estado, porque les estamos pidiendo plata a un sistema que está... Puta, no sé si la palabra es decir muerto, pero es un sistema que todos sabemos que es como el pico, entonces no sabe qué se podía esperar de la weá. Lo que sí hay que tener en cuenta es que por muy malo que sea el sistema, no le podéis sacar toda la plata. Eso ya está dicho ya y creo que se entiende. Cortas el interés compuesto, que es como se gana dinero en inversiones como las de la AFP. Claro, pero tenéis que ponerte a pensar, weón, que ahora tú sabes lo difícil que es invertir. Imagínate. ¿Cómo le vamos a exigir a la AFP que invierta bien? Estamos en un contexto mundial donde las inversiones son todas frágiles, ¿cachai? Entonces, hoy día, weón, sí que tenemos todo para perder en general. Entonces, como que el tiempo no es el adecuado. ¿Qué opina que acerca de poder sacar el dinero una persona que tiene una enfermedad terminal? Ya, por ejemplo, yo también soy súper a favor de las excepciones. Las excepciones no definen la regla, pero creo que toda política de Estado o toda alma política, o todo, no sé cómo llegar a la palabra correcta, pero tiene que tener en el alma al ciudadano. Pues, bueno. Entonces, yo creo que yo como país tengo que entender que ya, no te puedo dar toda tu plata, pero de que pueden haber excepciones, por supuesto que sí. Ya, por ejemplo, lo que dice el Gonza Duarts es una, ¿cómo se llama esto? Una opinión que me gusta harto. ¿Por qué? Porque está bien, uno puede decir es que no somos economistas. ¿Ustedes saben por qué existen los abogados? Porque alguien tiene que saber de leyes para defendernos frente a materias que no sabemos bien. Pero los hueones somos los más pros del universo. Hueón, y el otro día me explicaban por qué existen los abogados. Y por ahí está un poco escondida la respuesta. Porque alguien tiene que saber de leyes. Los abogados existen única y exclusivamente porque nosotros no sabemos de leyes. Y es súper raro. Porque aunque ustedes no lo crean, es un deber del ciudadano saber sus leyes. Es como entrar a una casa y no saber como la cultura general de, oye, yo entro a una casa
Y puta, lamentablemente le corrí mano a todas las mujeres de la casa porque no sabía las leyes de la casa, weón. Puta, no sabía. ¿Cachai? Uno, en muchos sentidos, hemos sido flojos. Es que eso no solamente es Chile, ¿eh? Es una weá mundial. Nosotros hemos descansado el valor de las leyes en los abogados. Pero las leyes son responsabilidad social. Y yo no te estoy diciendo que yo me las sé, yo también caigo en esa weá. Los abogados existen por nuestra incapacidad, weón, de estar al tanto de nuestras leyes, de cómo funciona nuestro sistema judicial, etcétera. Por eso existe la posibilidad de representarse uno mismo, porque se asume que uno debería saber las leyes, pues, ¿cachai? Entonces, ahí lo que decía más arriba de aprender de inversiones personales, yo creo que nuestras finanzas también son muy competentes a nosotros. Yo creo que nosotros delegamos, yo no soy economista, mejor le pago a un weón, ¿cachai? Pero claro, si es tu plata, pues weón. De alguna manera, claro, nadie te dice que tengáis que ser un magnate de las acciones, pero alguna idea uno tiene que tener. En algún momento uno tiene que decir, weón, ¿qué tanto tengo que delegar yo de mi vida? Si no, qué fácil es que me metan el pico, pues, weón, si yo no sé nada. Entonces, nosotros tenemos una tendencia, no como chilenos, sino que como raza, de delegarlo todo. Todas las profesiones o oficios son imperfecciones de cada uno. No necesariamente, amigo. Porque, por ejemplo, si tú no sabes audiovisual, no tienes por qué saberlo. Porque el mundo audiovisual no tiene mayor afecto en tu vida. Pero acá, en este chat y en este país, bueno, yo sé lo que me van a responder, pero por favor no me respondan, es que los políticos son intocables. Quiero que se entienda lo que voy a decir. En un país dado no hay nadie que esté inafecto a las leyes. A eso es lo que yo voy. Por eso que es diferente decir, claro, es que existen los médicos porque yo no soy médico. No, pues la weá no es así, pues, weón. ¿Cachai? No todos necesitan ser médicos, ¿cachai? Pero sí, cada uno tiene que tener una noción básica de salud, pues, weón. O sea, si uno sabe que tiene fiebre, no necesitas un médico para que te diga, oye, weón, deberías verte, pues, weón. ¿Cachai? Hay cosas que son obvias porque nos afectan a todos. Pero las leyes y el derecho y la cívica de cada país le compete al 100% de la gente que vive en un país dado. Entonces, el decir, yo no pesco ninguna mierda cívica porque existen los abogados es una tremenda responsabilidad y es la razón por la cual el 90% del chileno durante muchos años andaba caminando con un pico metido en la raja. Y disculpen que lo diga de una manera tan de rompe y raja, pero es una weá que hay que metérsela en la mente. O sea, uno efectivamente ha delegado la educación cívica, porque está bien, la quitaron del colegio, pero eso tampoco nos privaba a nosotros, weón, nos priva a nosotros de decir, ya sí, pero igual tengo responsabilidad cívica. Uno puede entender, pero jamás ser especialista. Aunque tú no lo creas, uno debería entender, pero a grandes rasgos tiene que entender harto de leyes. O sea, el no saber la ley no te exime del cumplimiento de la misma. Entonces, ya con esa frase, que es una frase que se mantiene en todos los estados modernos de hoy en día, te debería decir qué tanto de tus leyes deberías saber para poder obedecer. Es decir, el desconocimiento de las leyes no te exime de la obediencia de las mismas, te dice que tienes que saber las leyes, más allá de lo básico. ¿Cachai? Entonces, obviamente, nadie dice que uno tenga que saber todo el derecho romano, pero no vengamos, weón, a suavizar el tema y decirnos, no, oye, sí, si el chileno igual hace su pega, el chileno sabe sus leyes, weón, y la weá. No, no es así. Entonces, y de repente uno debería decir, claro, quizás a uno le falta un poco esa peguita, weón, y aparte que conociendo tus leyes también es mucho más fácil saber en qué te están cagando. Por ejemplo, ojalá que no lo busquen en Google para que no se hagan trampa. ¿Cuál es la edad de consentimiento sexual en Chile? ¿Cachai? Es una wea básica y hay una gran cantidad de personas que no saben. La edad de consentimiento sexual en Chile es a los 14 años. Para los heterosexuales, pero para los homosexuales a los 18 años. ¿Sabían ustedes eso? Pero deberían saberlo, ¿cachai? Entonces aquí no se trata de uno de decir es que no podemos ser especialistas, sino de reconocer que ni siquiera sabemos lo básico, ¿cachai? Porque no nos importa, no nos interesa. Porque nosotros lo miramos todo con distancia. Cualquier relación anterior a los 14 años, haya o no haya consentimiento, es violación. Y si es de una mayoría de edad, es violación y pedofilia. Cuando es una mayor de edad, por ejemplo, yo tengo 33 años
Y si yo sostengo una relación sexual con una niña de 15, en teoría, por lo que dice la ley, no es pedofilia, o sea, obviamente con una niña de 15 con consentimiento, pero sí es estupro, ¿cachai? Entonces, hey, menos mal que lo dijo el Gonza Duarte. Entonces, para que se den cuenta que son parámetros legales distintos. Entonces, hay personas que dicen, oh, es que ese loco tuvo relaciones con mi hija de 15 años, pedófilo, a pesar de que mi hija de 15 años dijo que sí. Y no, po, no, en realidad, legalmente no es pedófilo. Está haciendo un estupro, que igual es condenable. Entonces, ahí para que se den cuenta que sí es importante saber en qué mierda está tu estado de las leyes, pues, weón. Porque de repente uno puede tener una hija de 14, 15 años y tú decís, no, la ley me ampara porque ella no puede culiar hasta los 18. ¿Ah? Imagínate la mentalidad de los papás. De decir, mi hija tiene 14, 15 años, no se la pueden culiar porque no es menor, porque no tiene 18. Y no, pues, weón. De repente a los padres se les cambia la idea cuando tú les dices, ¿tú sabías que tu hija, ahora que tiene 14 años, tiene la capacidad de tener consentimiento sexual? O sea, que si tu hija de 14 años está con su pololo de 15 y culean, en teoría no hay ningún tipo de delito. ¿Cachai? Entonces, me informé de esto porque tengo un hijo, ¿cachai? Y en un momento me dio la necesidad de saber qué se considera pedofilia. En mi país, por lo menos, porque la edad de consentimiento sexual varía. Hay países como, por ejemplo, si tú ya te vas más como a los lugares como más árabes, como Medio Oriente, bueno, hay países que tienen consentimiento sexual hasta los 8 años, ¿cachai? Entonces yo me puse a pensar y yo dije, weón, ¿en qué estado está mi país? Pero cuando hay un consentimiento sexual de 14 años, de para arriba, no. Si hay consentimiento, ojo, recalquemos esa palabra, porque cualquier relación sexual en cualquier edad donde no hay consentimiento siempre va a ser violación. O sea, que es una weá que es obvio. Estamos hablando de consentimiento. O sea, cuando una persona a cierta edad dice, oh papá, perdí mi virginidad, culié y fue con mi consentimiento, entonces hay que ver ahí, pero el consentimiento de esta persona ¿sirve de algo? No sirve porque tenía 9 años. Entonces su consentimiento vale pico porque es una persona que todavía no está amparada por la legalidad de poder ser iniciada sexualmente. Entonces da lo mismo. Ahora, de los 14 años para arriba y entra el estupro, que no es menor. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú puedes decir, claro, yo tengo 30 años y esta niña tiene 15 y fue con consentimiento, pero hay un montón de weas que en esa relación están viciadas, porque yo ocupo mi edad para poder ejercer cierto poder psicológico con ella, porque puede ser que yo tenga una casa, porque tengo un auto, porque le compro weas, ¿cachai? Me aprovecho de mi edad. Entonces todo ese tipo de cosas nublan el consentimiento de la persona, ¿cachai? No es un consentimiento libre y por ende también es penalizable. Es decir, claro, muy consentimiento puede haber tenido ella, pero mira todo lo que tú hiciste, esta wea nunca fue normal, ¿cachai? Por eso es que es importante que el consentimiento no siempre es consentimiento porque se le paró la raja a la persona. Hay muchas cosas, porque en el fondo la ley dice el consentimiento sexual en Chile a los 14 años, pero también la ley tiene súper en claro que sigue siendo una persona de 14 años, que afecta a un montón de weas, ¿cachai? O sea, imagínate yo tuviera una hija de 15 años y llega con un pololo de 34, de 35. Weón, o sea, yo por supuesto, weón, que tengo que ver qué está pasando, weón. ¿Cachai? Tengo que decir esta weón, claro, mucho consentimiento ahora, pero tenéis que hablar con ese weón de 35 años y decirle, weón, ¿qué te pasa, hermano? Entonces, si es penetración es violación, si no es abuso sexual. Es raro. El que accediere carnalmente a un menor de 18 años de su mismo sexo sin que medie las circunstancias de violación o estupro será penado con reclusión menor en su grado mínimo. La ley penal es homofóbica. Tal cual. La comunidad homosexual, la comunidad gay en Chile, llevan años intentando derogar esa ley y no los pescan. Para que te des cuenta todavía cómo está sujeto el tema. Entonces, yo por ejemplo soy de la idea que el consentimiento sexual o se debería rebajar para ambos a 14 años o se debería subir a los dos a 18. Pero no puede ser que para un homosexual y para un heterosexual tengan distintas edades. Eso ya tenéis en tu centro, weón, una ley homofóbica todo el rato. Bueno, entonces el tema de la AFP, uno tiene que tener en cuenta también de qué tanto hemos dejado avanzar las leyes de la AFP por nuestra ignorancia a las leyes.
Como no se dieron cuenta, mira, cáchense, armamos otra conversación porque mucha gente se cayó de raja con la weá del consentimiento sexual. Y ustedes se pueden dar cuenta que buscando leyes hay un montón de weás que son similares, ¿cachai? Que son más de tirarse los pelos, de decir, weón, ¿cómo yo no me di cuenta? Pero bueno, el tema de la AFP a mí me hizo sentido el, de alguna manera, entender que hay bondad en el comprender que el dinero que uno deposita en su AFP o en el futuro institución que maneje nuestra jubilación, hay bondad en el entender y ceder que ese dinero jamás va a ser 100% nuestro. Que si nosotros queremos un país, un Estado que sea solidario con nosotros, también tenemos que entender que la solidaridad primero parte de los ciudadanos que conforman ese Estado. Yo estoy súper en contra, weón, de pensar que el Estado tiene que estar para suplir absolutamente todo, ¿cachai? Entonces es mejor pedir este préstamo a tasa cero. No sé, depende. Mira, sabéis que a mí si mi 10% me sirve de algo. Mira, yo por ejemplo, ¿qué estoy a punto de yo tomar? Yo soy una persona independiente, boleteo. Hay una que dura hasta diciembre, que tú puedes pedir como una especie de préstamo, un servicio de puestos internos que cubre, no me acuerdo qué porcentaje de tus boletas como ponderadas anuales. Te sacan un promedio de cuánto tú más o menos ganáis mensual como independiente y te dan como un 30-40%, una wea así. Y después eso se va pagando en cuotas con interés cero y se va descontando de tus devoluciones, así tal cual como se descuenta un crédito de aval del Estado. Yo de repente soy más propenso a hacer eso. Primero porque para mí ese porcentaje es mucho mayor del que me darían en un 10% de la AFP. Y siento que se me hace más cómodo pagarlo de mi propia devolución, que de por sí la devolución, weón, se la meten por la raja todos los años. Así que, por último, que se la metan por la raja pagando algo como corresponde. Sí, no sé, yo di lo que me prestan. El tema es que yo, hasta que yo no vea necesario, no lo voy a hacer. Pero si me veo en ese tema, lo voy a pedir, ¿cachai? Somos unos ignorantes de nuestras propias vidas o temas importantes relacionados a ellas. Claro, porque eso tiene que ver también de cómo nos han tenido adormecidos, pues, weón, es conveniente. Ustedes se han puesto a pensar, weón, lo cómodo que tiene que haber sido gobernar este país culiado para los políticos en los últimos 30, 40 años, weón, si hay gente que no le importaba nada. Porque así las querían, estoy de acuerdo con eso. No es que la gente un día se levantó y dijo, oye, yo por mi voluntad, weón, me quiero pasar por la raja mi vida. No. Hubo toda una maquinación para que eso fuera así. Pero estoy diciendo, imagínate, weón, en la mansa fiesta que se pegaban estos weones. Brutal, pues, weón. Yo, por ejemplo, no voy a tocar. Yo no voy a tocar el 10% si es que se logra aprobar. Si es que el retirar ese dinero. A mí me importa un pico ganar 30 lucas menos, weón, en mi jubilación. Lo que a mí me preocupa es que si sacamos ese 10%, afecto la inmunidad de grupo, es decir, afecto al sistema completo, que va a afectar a mi mamá, a mi abuela, a mi hermano, weón, no sé, a la gente que yo quiero. Yo no sacaría ese dinero. Porque para mí es importante que el sistema de jubilación exista. No solo por mí, ¿cachai? A eso quería llegar con esta conversación. De que el sistema de jubilación, a pesar de que uno tiene que velarlo por uno, también tiene que pensar que el sistema de jubilación no es de uno, es de todos. Entonces, si lo que me beneficia a mí afecta a otras personas, yo debería no hacerlo, ¿cachai? Ahora, si me dicen, oye, si sacas el 10%, todo sigue igual, no hay mayor afección al tema, probablemente lo haga, ¿cachai? Claro, es como decir que somos solidarios, deberíamos pensar en ese 10% pensando en los demás. Eso es a lo que yo voy. De que cuando tú estás sacando el dinero de adentro, tienes que pensar cómo estás afectando a lo demás. No sé cómo buscar un ejemplo más práctico, no sé cuánta gente de aquí ha sido mesera. Yo me acuerdo cuando yo trabajé como mesero en el Hotel Ritz. Sí, llevo 2 horas 53. Sí, porque tuvimos un corte en un momento. Cuando yo trabajé en el Ritz, me acuerdo, uy, era pendejo, weón. Cuando recién empecé a conocer el Ivón. Yo ganaba hartas lucas para ser mesero, porque, bueno, era un hotel fino, toda la weá. No tenía hijos, vivía solo, ¿cachai? Entonces, vivía en el departamento de mi abuela. Entonces yo le pagaba arriendo, pero mi abuela me arrendaba el departamento a precio de abuela, pues, weón. Y ganaba hartas lucas.
Y sobre todo porque las propinas del hotel eran troncales. Entonces hay gente que sepa lo que es eso. Cuando tú trabajas como mesero troncal, quiere decir que todas las propinas de cada uno no son para cada uno, sino que las propinas se van metiendo como una especie como de tarro, por así decirlo. Y acabado el día, en el caso del Ritz no era al final del día, sino que las propinas se daban quincenales. O sea, la gente cuando dejaba propinas, toda esa hueá iba a tesorería, y tesorería cada 15 días decía cuántos meseros son, ok, y esto es lo que les corresponde. Y era harta plata para la época. El tema es que en ese tronco, si uno sacaba más plata, o sea, si por ejemplo a cada uno le correspondían 100 lucas y uno sacaba 130 en vez de 100, esos 30 extra afectaban a todo el resto, ¿cachai? Ese weón sacaba más plata, pero todo el resto sacaba menos, ¿cachai? Entonces como que yo siento que la AFP es una weá muy similar. Es un tema de que el sistema está hecho, weón, para que no se saque en exceso, porque cuando tú sacas extra, sí o sí vaya a afectar al resto. Entonces yo digo, claro, weón, no podemos sentarnos y pedir solidaridad al país aquí y allá y de repente estar cuando queman las papas, weón, pensar solo en uno. Es una weá muy extraña exigirle a un gobierno lo que nosotros como sociedad no estamos dispuestos a dar. Pero yo digo esto sin ningún ánimo, vuelvo a insistir, de defender a la AFP. Las AFP tienen que ser, weón, si es que no cambiadas por otra cosa, tienen que ser reestructuradas de punta a cabeza, o sea, de cola a cabeza, ¿cachai? Yo estoy súper de acuerdo con eso. Si tuviéramos el mismo sistema de pensión que los milicos, para eso tendríamos que tener un buen sueldo. Y tendríamos que estar dispuestos de que nos sacaran un buen porcentaje de nuestros impuestos. Lo hablábamos ayer, en el país perfecto, en el Chile perfecto que nosotros queremos, donde las instituciones funcionan, donde la salud y la educación son gratuitas y de calidad, donde la vivienda es digna, donde los sueldos son dignos. Esa nación perfecta también requiere de una buena cortada de cola de tu sueldo, porque finalmente el Estado de Chile existe única y exclusivamente por la gente que lo conforma. Entonces todo el dinero que hay ahí, además de sus bienes naturales que son de todos nosotros, también viene de nuestro trabajo. Entonces, solamente estoy diciendo que en el país perfecto que nosotros nos permitimos soñar, no nos estamos considerando nosotros, y fue toda la conversación que yo hice ayer, ¿cachai? De ¿estamos listos para el país que queremos? Y yo creo que la gran conclusión de esa pregunta es que no. El chileno no está listo para el país que quiere. Y no sé si algún día lo va a estar. Con justa razón. El chileno se lo han cagado tanto tiempo, bueno, que yo no tendría el corazón de pedirle al chileno, decir, bueno, ahora confía que ahora tu impuesto en vez de 19% es un 35%. Tenéis todas estas weas bacanes gratis ahora, toda la zorra, pero tenéis que pagar un 35-40% de tu nuevo sueldo. Weón, tu nuevo sueldo, gracias a este nuevo país perfecto que hemos construido, hemos logrado regularizar las empresas, toda la wea, subió tu sueldo de 200 y tantas lucas a 900, a 1.000.000 de pesos, pero el 40% se va al Estado para que tengas tu educación gratis, para que tengas tu salud gratis, para que tengas tu vivienda digna, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que el chileno va a aguantar, después de que se lo han culiado 30 años seguidos, que le saquen casi la mitad del sueldo como lo hacen en Europa, como lo hacen en Noruega? El chileno, weón, va a quemar este país antes de que esa wea pase. Está mal, pero es comprensible completamente, pues, weón. Completamente. Si el chileno tú no le podéis pedir que confíe en los políticos. ¿Por qué va a confiar en los políticos de un día para otro? ¿Cachai? En Noruega lo hacen, porque en Noruega ellos ven que cada vez que le sacan dinero de su sueldo, lo ven en cómo funciona su país. En nuestro país, cada vez que nos han sacado dinero de nuestro sueldo, hemos visto que son pa' pura weá, ¿cachai? Entonces, no sé si Chile esté listo por lo pronto para tener un país así. No lo creo, y tampoco lo castigo, weón, porque creo que está bien. Yo lo hablaba ayer, hice una comparación que a algunas personas les molestó, pero sigo insistiendo que es una buena comparación, porque creo que son dos, obviamente son abusos muy distintos, pero siguen siendo abusos. Es como pedirle a una mujer, weón, que ha sido abusada sistemáticamente, weón, por su marido, por su hermano, por sus tíos, no sé, por los hombres que la rodean, y que de un día a otro, weón, tengas que tú exigirle a esa mujer abusada que tiene que empezar a confiar, weón, en el resto de los hombres así de rompirraja, weón, porque ahora le prometieron que los hombres son buenos. Esa mina no lo va a hacer, y por supuesto que tiene todo el derecho de no hacerlo, weón. Entonces tú acá tienes a una nación que ha sido abusada. Bueno, primero que todo, pasamos por una dictadura donde nos desaparecieron. Entonces, partamos por ahí.
y que posteriormente nos siguieron violando, weón, económicamente y moralmente, weón, hasta el día de hoy. Que se pare un conche su madre, weón, a decir, weón, que no le vamos a regalar plata a la gente, siendo que nuestra plata, por supuesto que es un abuso, weón. Entonces yo no sé si esa gente, weón, que tiene el golpe de haber vivido en tanta desigualdad por tantos años, llegue algún día a depositar la confianza necesaria para poder tener un país de primera como se necesita. No, yo no se lo podría pedir a ningún chileno. No sé si estoy hablando weá, pero así lo pienso yo. Es un poco fatal lo que estoy diciendo, pero creo que nosotros somos parte de la ecuación y también tenemos que mirarnos a nosotros mismos, weón. A mí me da mucho miedo, weón, que justo ahora los gobiernos digan, weón, digan, oye, ¿sabéis qué? Tienen razón, cambiamos la constitución. Ahora nos quedamos no con el 15%, sino con el 55% del cobre que queda en Chile. Le estamos exigiendo a la empresa, bajamos la cantidad de horas trabajadas, subimos el sueldo, educación gratuita, salud gratuita, vivienda digna, toda la mierda, está todo lo que nosotros queremos y de repente va a llegar ese momento y nos damos cuenta que todo lo que pensamos que era problema, las instituciones, los políticos, weón, las empresas extranjeras, toda la mierda, que todo eso se arregló y no nos dimos cuenta que nosotros también éramos parte del problema y cuando esté todo solucionado vamos a tener que decir, weón, cómo nos arreglamos nosotros. ¿Cachai? Es una weá que a mí me quita el sueño, weón, porque cuando llegue ese momento y nos miremos las caras y digamos, concha su madre, no estábamos preparados para lo que estábamos pidiendo, ¿qué hacemos ahora? Porque no es una weá que cambie de un día para otro. Yo podría tener un vecino que me diga, weón, oye, ¿te diste cuenta que después de todo esto que hicieron, todos estos cambios, me están pidiendo que pase el 40% de mi sueldo? Estos weones, váyanse a la concha de su madre. Yo tendría dos opciones. Tendría que sentarme con él e intentar decirle, weón, pero es que así es como funcionan las cosas. Usted no puede pensar así, qué egoísta de su parte, deposite confianza en la institución. Yo no tendría el corazón, porque yo tendría que mirar a esa persona y decir, claro, pero está también un weón que lo ha pasado como el pico, weón. ¿Y quién me va a andar creyendo a mí? ¿Cómo yo le voy a...? Ni siquiera yo tengo la certeza, weón, de que no le van a volver a robar, ¿cachai? Entonces, es un problema grande el que tenemos nosotros, un problema que está radicado en la cultura también. Yo me acuerdo de Game of Thrones, cuando... A esta altura, decir algo de la primera temporada de Game of Thrones es considerado... spoilers, ha pasado tanto tiempo ya. Yo creo que ya si hay alguien que no lo vio es porque esa huevo, ¿no? Ya, pues, ¿no? ¿Cuál es el consenso? Es cuando Ned Stark se da cuenta del origen real de los hijos de Robert Baratheon, o sea, de la relación incestuosa que tiene Cersei con Jaime. Y dice una weá, dice... Y escucharlo de la boca de niños. Y es palpico, weón, porque eso me dejó... Siempre se me quedó pegado en la mente, weón, de que de repente de la boca de niños, como en inglés dijo, and out of the mouth of babes, ¿cachai? De que de repente los niños tienen una simpleza, weón, de amarrar ciertas weás, que por supuesto no es para poner un niño presidente, pero de repente los niños en su pureza e inocencia... tienen ciertas respuestas, weón, que a uno te descolocan, weón. Y tú decís, weón, ¿en qué momento nosotros como adultos perdimos esa weá, ¿cachai? Y de repente el Mateo me dice, ¿por qué simplemente cada persona no puede tener lo que necesite para poder vivir? ¿Por qué la gente tiene que trabajar para poder tener lo mínimo? Igual me dejó para el pico, pues, weón, porque uno quiere decirle, claro, porque por el valor del trabajo... y la economía, al niño le importa un pico. El niño simplemente no puede entender que haya gente que no tenga lo que el de al lado tenga. Una weá de la boca de niños, pues, weón, de la inocencia de niños. Y le dije, bueno, hijo, las cosas son como son, pues, weón. Lamentablemente, claro, que vivir dignamente no sea un privilegio. Yo creo que uno puede trabajar. Yo se lo expliqué diciéndole al Mateo que, bueno, que el mundo lamentablemente está lejos de ser perfecto. Y que lamentablemente le tocó nacer en un mundo donde nada se regala, en ese sentido. Y eso no está bien, le dije al Mateo, pero tampoco en este momento ninguno tiene el poder singular de poder cambiar eso. Pero me dejó para pico, pues, weón, porque creo que
Claro, lo que dice a la eternidad es ya crecerá, ya crecerá. Y claro, pero no le quiero decir eso. No puedo decirle ya vaya a crecer y dar cuenta que el mundo es una mierda en ese sentido. Que el mundo no tiene bondad realmente en su centro. La gente tiene bondad, pero el mundo en sí, no sé. El mundo avanza nomás. Claro, lo que dice Lazar Group, pues lo entendió todo. Los niños creo que entienden muchas cosas en su inocencia. Entonces yo digo, puta, quizás de repente no me refiero a, a reducir todo a eso, ¿cachai? Al pensamiento de niños, sino que de repente deberíamos permitirnos un poco más ese pensamiento de niños en otras cosas, ¿cachai? Pero sí, fue triste, weón, fue triste. El Mateo, por ejemplo, cuando ve a una persona que está en la calle, queda para el pico. Eh, por- Queda para el pico, bueno, uno porque siente como el dolor de la persona de decir, puta, no lo debe estar pasando bien. Pero queda para el pico porque le asaltan muchas preguntas. Le asaltan de cómo llega una persona a la calle. Uno no entiende porque él dice, puta, yo veo acá que tengo mi cama, tengo tele, tengo juegos, ¿cachai? Claro, no vivo en una mansión culia gigante, no tengo patio, ¿me entendí? O sea, él sabe también que este es un lugar dentro de todo pequeño, pero es un lugar que le ofrece todas las comodidades que quizás él a esta edad puede tener. Entonces él dice, ¿por qué esa persona no? ¿Cachai? Eh, y él se da cuenta, pues, weón, que hay un dejo de injusticia. Entonces, a mí me ponen en un entredicho porque ¿qué arista puedo tomar? Porque yo, por ejemplo, como adulto puedo ver a esa persona y puedo darle el beneficio de la duda, de decir, oh, esta es una persona que tuvo todo en contra y por eso está donde está. O puede haber sido una persona también que tomó muy malas decisiones. También hay que considerarlo. Uno también tiene que ponerle cierto punto, un cierto resguardo a la empatía excesiva, porque eso uno no podría vivir. Eh, pero me hace pensar de decir, weón, yo debería ser más como el Mateo. ¿Cachai? Debería de alguna manera quizás no poner tanto juicio y simplemente darle el beneficio de la duda a la gente. Asumir que la gente que está pasándolo mal no es porque hayan tomado decisiones malas, weón, no porque sean inherentemente malas, sino porque simplemente verlas desde la perspectiva de uno. Yo estoy mejor y puedo hacer algo, ¿cachai? Por poco que sea. El Mateo es de las personas, weón, que si él ve y dice, papá, weón, tiene frío, cómprale un, cómprale un chal, no sé, el Mateo va siempre así como a la solución. Que, weón, si el Mateo me ha pedido, weón, de... Mira, por ejemplo, nosotros acá en el edificio tenemos, bueno, conserje, y el Mateo tiene una relación muy linda con Don José, que el caballero es, bueno, viejito, pero algo el Mateo lo hace como... No sé cómo decirlo. Bueno, Mateo tiene una conexión extraña con él porque lo quiere mucho, como si fuera su abuelo. Cuando Don José está abajo, Mateo lo llama por el citófono, lo va a ver, le regala chocolate, ¿cachai? Se preocupa del cumpleaños de Don José. Es extraño, weón, pero yo creo que los niños son súper perceptivos, weón. Los niños son súper... y en algún momento es triste porque en algún momento ese niño se va a intoxicar con algo. Algo pasa en la vida de todos nosotros, weón, donde hay un desencantamiento con la humanidad, weón, y todo eso que es blanco es negro y te pones distante, ya no te importa tanto el resto. Entonces... Y ahí vamos construyendo una sociedad, pues, weón, ¿cachai? Una sociedad que es así. El diputado Karen dijo hoy en la Cámara que en Chile se gobierna con políticas públicas del siglo XIX y en Chile se necesitan políticas públicas para gente del siglo XXI. Estamos de acuerdo, pero también necesitas un... Todo eso tiene que cambiar. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Karim, pero no solamente se trata de políticas, se trata de la gente. Nosotros tenemos gente, weón, en este país que es gente que pertenece literal al siglo XVIII, XIX. ¿Qué hacéis con eso? ¿Cachai? Hay gente que efectivamente son lastres. Siempre hay lastres sociales, siempre. Y al hablar de lastres sociales no me refiero, weón, a gente drogadicta, gente pobre. Me refiero a gente que busca políticas públicas propias, weón, del año del pico. Como por ejemplo que los homosexuales tengan una edad de consentimiento sexual mayor que la del heterosexual. Esa gente que defiende ese tipo de leyes son lastres y tenéis que arrastrarlo hasta el día que se mueran. ¿Cómo combates ese lastre con educación?
Por supuesto, lo dije también ayer, la educación es como el comodín de las respuestas para todo. Todos sabemos que la educación finalmente es una solución a largo plazo y que se tiene que implementar, pero uno también necesita soluciones inmediatas, porque si nosotros vamos a delegar todos los cambios importantes de nuestra sociedad para cuando la educación surta efecto, o sea, 30 años, 20 años de acá, vamos a entregar un país peor del que ya estaba ahora. Entonces, tienen que haber soluciones más rápidas, weón. No puede todo delegarse a la educación. ¿Cómo ves a Chile en 20 años? No sé qué decirte esa respuesta, weón, porque siento que esa pregunta, perdón. Porque siento que tengo dos respuestas para eso. Tengo la respuesta de cómo el Tomás actual ve a Chile en 20 años, pero también tengo la respuesta de cómo el Tomás, así como que en el fondo me gustaría ver a Chile como el Mateo lo vería. ¿Cachai? Como que yo intento hacer ese ejercicio. Quizá un poco cambiar la óptica, como dice, corrígenme acá, yo de repente me fallo con la cita, pero estoy casi seguro que fue Immanuel Kant el que dijo todo depende de los lentes con lo que, bueno, estoy parafraseando obviamente, pero todo depende con el tipo de prisma que uno mire las cosas. Yo estoy cada vez intentando de alguna manera ver las cosas como con los ojos que tiene Mateo, ¿cachai? Entonces, si es por ese lado, yo veo un país solidario. Un país realmente solidario, ¿no? Un país que es solidario, weón, cuando hay un terremoto, cuando hay un incendio, una weá así. No, un país solidario en general. En general, weón. Un país que tenga en su centro, weón, en su núcleo, el ser solidario. Eso por un lado. Veo un país solidario, un país que demanda, pero también entrega por parte de todos lados, por sus políticos, weón, por parte de nosotros, todo eso. Veo en 20 años un país, weón, que tenga una conciencia de clase que finalmente se terminen los flaites, los cuicos, que eso ya no sean términos, ¿se entiende? Es triste que existan, pero existen. Las pelolites, las cuicos, los flaites. Yo en 20 años veo eso como ya no existente. Lamentablemente cuando yo me saco ese prisma y me pongo el mío, veo todo lo contrario, weón. Veo un país que no ha sabido adaptarse a la migración, la ven como algo malo. Todos los inmigrantes son enemigos, todos los inmigrantes nos vienen a cagar, todos los inmigrantes vienen a robar, secuestrar y violar. Creo que hasta que nosotros no podamos identificar de manera correcta el verdadero mal que nos aqueja, la verdadera, también lo he dicho muchas veces acá, de que yo soy súper partidario de la lucha por los derechos igualitarios, de las minorías, de la lucha de las pensiones, de la lucha constitucional, ¿me entendí? Soy partidario de todo aquello. Pero yo creo que todo eso son parte de una gran lucha, que es como la lucha fantasma, por así decirlo, que la gente que de repente quizás no ni siquiera se da cuenta, que la lucha que las enmarca a todas, de donde vienen todos nuestros problemas, es la lucha de clases. Todo viene de ahí. La lucha de clases es la que nos tiene podridos. De la lucha de clases vienen los problemas de salud, de educación, de economía, todo. Entonces, como yo siento que todavía no sabemos reconocer ni arreglar la lucha de clases, todo lo que estamos haciendo son paliativos, son para minorar síntomas, pero no estamos atacando la enfermedad. Entonces, la enfermedad algún día va a ser una metástasis tal, weón, que nos vamos a ir a la concha de su madre nomás, weón. Por ejemplo, hace un tiempo atrás asaltaron uno de los edificios que está como cerca del mío. Y no sé, acá las viejas culiadas como lo hacen, weón. Que tienen, sí, uy, perdón. Que tienen como los WhatsApp de todo el mundo. Entonces en el WhatsApp de mi edificio llegó una compañera, llegó una vieja, weón, una señora de acá y puso: tengan ojo, ayer a eso de las 6 de la tarde entraron dos personas, dos venezolanos, y se hicieron pasar por Chile Express y asaltaron al conserje y robaron los paquetes que estaban abajo. Dos venezolanos robaron y como que recalcaba la weá, ponía venezolanos como en mayúscula. Acá en mi edificio viven venezolanos, harto. Y, weón, lo encontré como el pico, weón, porque
Bastaba con que la señora dijera, weón, 2 personas asaltaron. ¿Era necesario el venezolano? 2 personas asaltaron la weá, ¿cachai? Yo vivo en Santiago Centro, amigo. Pero el tema es que... o sea, obviamente la vieja tiene culpa. Si lo que me preocupa es que yo creo que ella no se dio cuenta. No se dio cuenta que... No se dio cuenta del error. Como que ella decía, claro, son venezolanos, ¿cachai? Y no, weón, son personas. Porque cuando te asalta un chileno, tú no dices, me asaltó un chileno. Me asaltó un culiao, ¿cachai? Me asaltó un weón. Porque la gente de más de 50 no va a cambiar. Es una batalla perdida. Alias, los lastres. Ese es un grupo etario que efectivamente es un lastre que hay que arrastrar. Ahora, ¿hay venezolanos que asaltan? Por supuesto. ¿Hay haitianos que asaltan? Por supuesto. ¿Hay colombianos que asaltan? Por supuesto. Júntalos a todos y compara cuántos de ellos asaltan y compara cuántos chilenos asaltan. ¿Estás seguro que entre todos los inmigrantes que se juntan para asaltar son el 1%? Con cuea. El chileno sigue siendo el que asalta por lejos acá en Chile. Entonces, claro, yo veo todas esas cosas, amigo, y... Me asaltó un compatriota, dijo el facho. Entonces por eso, y tú me preguntas, ahí yo me pongo ese prisma y veo a Chile en 20 años y lo veo, weón, muy, muy separado de todo, muy desconectado de todo. El prejuicio es más grande, por supuesto, el prejuicio es enorme, weón, es enorme. Y puta, a mí de repente también, yo, de repente me apaja porque siento que hablando de esto como que yo quedo, weón, así como, oh, es que Tomás es un weón super open mind y un weón así como altruista, no sé, weón, y un ícono del canon, weón, de cómo se llama esto, como un ícono de la templanza. Y no, pues, weón, yo también estoy mediado por estas weás. A mí también de repente, weón, debo decir que yo me veo cruzando la calle cuando veo a una persona que yo considero, weón, pues flight. De repente no es flight, weón, es un trabajador que viene, no sé, porque nosotros inconscientemente también uno se permeabiliza. El tema es que yo intento ser consciente, ¿cachai? Intento decir, weón, sabes que no la cagué, ¿me entendés? No debería ser así, ¿me entendés? Entonces, todos tenemos que hacer un trabajo. Nadie está por sobre de. En el fondo, quizás el llamado es a dejar de ser distante de los problemas. El xenófobo es otro, ¿cachai? El racista es otro, el clasista es otro. De repente hay que uno verse también. Uno tiene que decir, weón, no somos conscientes de lo que decimos y hacemos. Por eso los psicólogos tenemos pegas en ese ámbito. Claro, pues, weón. Yo, por ejemplo, weón, tengo una esposa y yo me doy cuenta que yo soy tremendamente machista, weón. Intento pelear con eso. Y es raro porque yo fui criado por una mujer. Mi mamá fue mamá soltera durante toda mi infancia. Y muchas veces yo me encuentro teniendo conductas machistas, weón. Ahora, machista en el sentido no de, oye, weona, no podéis trabajar, o sacarte la chucha, sino actitudes machistas, pues, weón. De repente me doy cuenta que el que más lava la loza acá es Libón y no yo, porque yo estoy tan centrado en mi pega, ¿cachai? Y me meto acá porque siento que esta es mi labor, el hombre proveedor y la weá, y dejo de lado otras cosas, ¿cachai? Y por supuesto que no lo hago con alevosía, no lo hago porque yo le diga a Libones que tú como eres mujer ese es tu trabajo. No, pero nada, no lo hago de una manera consciente. Pero lo que yo no hago de manera consciente no suaviza el acto, pues, weón, ¿cachai? Vuelvo a decir, no porque tú desconozcas la ley, estás exento de cumplirla. Entonces no porque tú no estés consciente de que la estáis cagando, no signifique que por ende la estés cagando. Y eso a Ivonne le molesta mucho, muchísimo, le molesta careta. Y claro, nos trae pelea y yo la entiendo completamente, pues, weón. Y yo la entiendo, pues, weón, la entiendo, pero son cosas que uno tiene que cambiar. El tema es que uno tiene que estar consciente, pues, weón. Y créeme que hago mi intento, ¿me entendí? Ahora, yo también, por un poco para excusarme a mí mismo, yo, por ejemplo, también reconozco, yo hago aseo y yo soy pésimo para hacer aseo. Pésimo. Yo, por ejemplo, yo no sé cómo, yo de repente barro una weá, si barro, por ejemplo, el living, no sé si les pasa a ustedes, weón, barro el living y yo siento que saco harta mugre. Así digo, oye, weón, mira. Y yo no sé cómo lo hace el Ivón, weón. Yo no sé si ella anda trayendo tierra en los bolsillos que la tira de nuevo al piso cuando yo no me doy cuenta, weón.
y saca 3 veces la mugre que yo saqué, weón. Y me doy cuenta que yo no sé barrer. No como yo creo que barro. Y le dije, oye, mira toda la mugre. Y Leibón vuelve a barrer y me dice, mira, weón, y saca así una wea de mugre. Yo de verdad pienso que tienen basura en los bolsillos y lo hacen para puro weyarte, weón. Es solo práctica. No, si yo barro, me refiero, pero weón, también yo me doy cuenta que no barro bien, pues, weón. Y tiene que ver exclusivamente, weón, porque no quiero, porque no me gusta, ¿cachai? Y yo sé que está mal. Tomás, ¿te lavas los boxers? No, los lava la lavadora, pues tengo lavadora. Y Leibón se enoja cuando le digo eso. Leibón me dice, oye, lo hago para wearla así, pues. Es que de broma, y de repente igual me gusta apretarle los botones a Leibón. Digo, es que yo tengo que lavar la ropa. Le dije, la ropa la lava la lavadora, weón. Sí, poner una weá y la lavadora hace todo el trabajo. Tú llevas la ropa a la lavadora. Oye, weón, y hay veces que la hago enojar así, weón. Bueno, yo creo que algún día Leibón me va a pegar, weón. Hay reciprocidad, nos hueveamos mutuamente. Nos amamos harto, pero necesitamos, weón, no vernos. Yo, por ejemplo, mis últimas 2 semanas han sido mis peores semanas en la cuarentena. Yo ya llegué a un punto donde ya no he podido manejar bien el encierro. Ando súper enojón. Ando súper violento. No violento de andar pegándole a las cosas ni nada, sino violento como de que todo me ofusca, tengo poca resistencia a la frustración, ¿cachai? A veces pienso, por ejemplo, weón, me encierro, lo que pasó ayer en la noche, que siento que voy a fallar en esta weá de Twitch, ¿me entendí? Me frustro y en vez de buscarle otro ángulo, weón, me dan ganas de mandar toda la mierda. Como les decía ayer, pues, weón, de que me han dado ganas hasta de mandar la mierda al podcast, ¿cachai? Decirle a los chiquillos, búscanse otro weón, que lo más me voy de esta weá. Entonces, claro, pues, bueno, entonces yo creo que con Leibón ahora conversamos, pues decíamos, oye, al principio de la cuarentena era bacán, porque yo antes de la cuarentena pasaba poco en la casa. Pasaba puta viajando con el Edo por el tema de los shows y toda la weá. Yendo a la casa al del Edo por el podcast, entonces yo estaba poco en la casa. Empieza la cuarentena y era bacán porque pude estar acá. Pude estar con mi mujer, con mi hijo. Por ejemplo, mi mujer, machista. Un weá que tengo que sacarme de mi lenguaje y se me salen nomás. Entonces como que al principio era bacán, así como hoy nos vemos todos los días, qué rico estar en casa. Y ahora como que necesitamos no vernos, pues, weón, porque finalmente, claro, mi casa no es enorme. Entonces como que de alguna manera uno se apesta. De repente yo veo al Mateo y le digo, Mateo, por favor, quédate encerrado en tu pieza, weón, y ve la weá que queráis. Si queréis de porno, culiado, me da lo mismo. Pero como que uno necesita su espacio solo, ¿cachai? Entonces por eso... bueno, al Mateo no lo sacamos de la casa porque, claro, él tiene una tendencia a que se le pueden complicar los cuadros respiratorios, así que él está cagado, tiene que estar acá. Pero Leibón, ella tiene 2 lugares a los cuales ella puede ir, un poco para no romper tanto las cuarentenas. Leibón tiene un tema médico a la tiroides, entonces ella tiene que ir cada cierto tiempo a buscar unos remedios. Esa es una de sus salidas que tiene. Y la otra es que ella tiene una segunda casa, por así decirlo, que es con su prima. Entonces cuando Leibón está un poco pestada, por lo menos una vez a la semana se va para allá. Porque lo necesita, ¿cachai? Y yo también lo necesito. Es importante no verse, extrañarse. Entonces es una weá que es sana, pues, es sana de repente. Entonces es importante no verse, weón. Es importante que uno tenga su espacio, ¿cachai? Porque después de verdad uno no quiere ver a la gente, no quiere ver a nadie, weón. Entonces, y eso ha hecho también de que uno ya, de repente yo con Leibón peleamos por cualquier weá. Yo, por ejemplo, yo lo dije, yo soy misófobo, que a mí me molestan los ruidos. Yo, por ejemplo, bueno, hablando de los Simpsons, les va a parecer súper patético, ridículo, pero yo una de las grandes razones por las cuales yo no veo los Simpsons es porque yo no soporto las escenas cuando los culiados comen. Me cargan, me dan ganas de ir a agarrar a Matt Groening, weón, y meterle un garrote por el ano y que se muera. Una weá que me provoca ira. Esa weá de... Ese sonido culiado me enerva, weón. Me enerva, me pone mal. Oye, ya, weón, juguemos Valorant.